Así todos de pie, aquí y allá, le doy la bienvenida a nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés. Él viene de Chile, él es el encargado de la Keilah de Chile, allá en Talca, Chile, en el país de Chile. Nos conocemos de hace muchos años y él es médico oftalmólogo y nos va a presentar hoy el tema Pesaj con microscopio. Van a ver qué interesante tema. Yo les pido, sí, porque sería bueno bendecir a muchas miles de almas, que una vez que esté subido el video a YouTube, lo propaguen, lo compartan por las redes sociales, porque vale la pena este tema. Dejo entonces con ustedes a nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés. Él les va a invitar a hacer tefilá. Es que me cierra un poquito la garganta el polen. Sí, eso me diagnostiqué ayer. Sí, la verdad, sí, porque dije, ¿por qué empiezo aquí? No es el incienso, no es encendido el incienso, pero es que ya están polinizando mucho las flores. Bueno, entonces si alguien se ha pedido flores, por favor, ay, perdón, Roe, no, lejecitos, ¿no? Bueno, aleluya. Los dejo con nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés y con este bello tema, Pesaj con microscopio. Adelante, amado Roe, bienvenido. Shalom, amado Jajim. Hag Sameach. Vamos a hacer una oración. Bendito Yahshua HaMashiach, te pedimos, Abba, que tú nos guíes en este estudio en la tarde de hoy. Estamos con corazones gozosos celebrando tu fiesta de Hamatzah. Toda Rabá, Padre amado, por tanta bendición, porque tú eres bueno con tus hijos. Reprendemos todo espíritu que no exalte tu nombre, Abacadosh, Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, Omein de Omein. Tomen asiento, Ajim. Bueno, vamos a empezar la administración, vamos a mostrar algunas diapositivas también más adelante y vamos a empezar analizando, ¿por qué no decirlo un misterio? Y es un misterio en la historia del pan, en qué momento en las antiguas civilizaciones del mundo el hombre cambió del pan sin levadura al pan con levadura. Porque como reportan distintos informes de historiadores, los primeros panes fueron hechos solamente con cereal, harina de cualquier cereal, más agua. Eran tortillas planas que eran hechas sin levadura y en algún momento, como dicen muchos historiadores, por el azar, por una casualidad, el hombre comenzó a hacer pan con levadura. Y para muchos historiadores esto pasó en el antiguo Egipto, otros dicen en el antiguo China, pero la mayoría dicen el antiguo Egipto. Y ¿por qué no nosotros podemos hacer volar nuestra imaginación, imaginarnos aquellos tiempos en el antiguo Egipto, y idear ciertas posibilidades por las cuales el hombre en algún momento, por casualidad, comenzó a hacer pan con levadura? Y les traigo como algo anecdótico un cuento. Y este cuento trata de un matrimonio egipcio. El varón se llamaba Doncor, que en egipcio significa humilde. Y la esposa, su amada esposa, era Siti, que significa dama en egipcio. Un día, la esposa de Doncor amaneció con una tendinitis severa, le dolían mucho sus manos. Y le pidió a su esposo Doncor si era tan amable ese día de hacer las tortillas, porque ella estaba muy agotada. Doncor, como buen esposo, así como tú eres un buen esposo, no puso problema y le dijo: amada esposa mía, con todo gusto, pero el esposo, Doncor, tenía una indicación de su esposa. Había una masa que había quedado en la cocina que estaba añeja.
y ellos hacían el pan con harina fresca y mezclada con agua. Por eso su esposa, a pesar del dolor en sus manos, recostada en su cama, le advierte a su esposo que elimine esa masa añeja que había en la cocina y la prepare como ella siempre lo preparaba. Su esposo, como generalmente hacemos los seres humanos, estaba cansado porque era época de la cosecha del cereal en las riberas del río Nilo, y se fue por un atajo. Y dijo, mi esposa está en la pieza, recostada, los niños están durmiendo, yo estoy apurado, estoy cansado, pensó, nadie me ve, voy a hacer el pan con la masa añeja. Le agregó un poco de harina, rápidamente hizo las tortillas, las dejó en el horno y se fue al trabajo. Antes de irse al trabajo le dijo a su amada esposa Siti, Siti, no alcanzo ya a sacar el pan del horno, y le dejó encargado a su esposa que sacara el pan del horno. Se fue al trabajo y Siti se levantó unos 20, 25 minutos y le llamó la atención que del horno salía un agradable olor. Abrió el horno y se asombró porque por primera vez había visto unos panes enormes, muy inflados. Parecían, según Siti, casi pirámides. Los probó y encontró que tenían un exquisito sabor. Luego, ya más tarde, llegó su esposo Doncor a casa, nuevamente, y su esposa Siti le gritó de la cocina, Doncor, ven para acá. Doncor se asustó y dijo, mi esposa, mi hija me pilló, mi esposa me va a retar. Se dio cuenta que hice los panes con la masa añeja. Pero ¿cómo se dio cuenta? Y cuando se asomó lentamente a la cocina para hablar con su esposa lo recibió adulándolo. Bendecidas sean tus manos, esposo mío. Has preparado el pan más delicioso que he comido en mi vida. Y Doncor, que significaba humilde, ¿sabes lo que le pasó? Se enorgulleció. Increíble. Este cuento nos enseña que muchas veces para el hombre es difícil definir el pecado. Me refiero al momento en cuándo, cómo, el por qué, en qué lugar comenzó el pecado en su vida. Ese pecado que en el futuro lo mantuvo en lo más hondo de un pozo, en el lugar que muchos de nosotros hicimos Teshuvá. Nos cuesta definir en nuestra vida pasada qué pasó, en qué momento se encendió este corazón con levadura, este orgullo, y se prendió en mi ser, que me llevó a caer en el fondo del abismo en el momento que hicimos Teshuvá. Porque Doncor ni Siti vieron y supieron definir este orgullo que había tenido Doncor cuando su esposa lo aduló por este pan delicioso, pero tampoco veían por qué se había producido este fenómeno de haber obtenido un pan mucho más sabroso, con mejor color, con mejor sabor, con mejor aroma, más esponjoso y a la vez crujiente. No entendían por qué se había producido, porque no veían lo que había producido el que el pan se inflara, el que el pan se levantara. ¿Sí? Vamos entonces a mostrar una diapositiva, porque yo les traje una diapositiva para presentarle a Doncor. Ahí está Doncor, ¿ven? ¿Sí? Y nosotros, porque es sano para el ser humano jugar, ¿no es así? Podemos hasta nosotros inventar en nuestra imaginación distintos cuentos de cómo por casualidad el hombre en la historia antigua, muy probablemente en el antiguo Egipto,
pasó de comer un pan sin levadura a comer y preferir un pan con levadura. ¿Sí? Siguiente. El Eterno, bendito sea su nombre, Yahweh es su nombre, nos ha regalado tanto a creyentes como a impíos, por su inmensa compasión, muchas maravillas en el mundo macroscópico. Toda rabá a él, podemos observar el color de las bellas flores, los multicolores y brillantes colores que tienen los pajaritos, un colibrí que fugazmente a veces se posa en una rama y nos permite observar la belleza de sus colores por algunos segundos. ¿Qué decir del firmamento, de las estrellas, de las galaxias que iluminan el cielo y que nosotros observamos maravillados viendo la creación del Eterno? Pero pasaron muchos siglos hasta que el hombre, por decirlo, pudo ver otro mundo, como que pasó a otra dimensión, por decirlo, porque de contemplar la maravilla de este mundo macroscópico que podía ver con su limitada visión que tenemos como seres humanos, descubrió un mundo microscópico, ¿sí? Eso fue más o menos, podemos pasar a la siguiente, en el 1620 con la creación del microscopio. Los primeros microscopios eran muy débiles, aumentaban 200 a 300 veces el aumento, y fue recién en el año 1680 que Antonio van Leeuwenhoek, un holandés, con estos aparatos inventados por el hombre, observó por primera vez los microorganismos, distintas bacterias y protozoos. La siguiente. Y ahí observó otro mundo, así como decíamos los colores distintos de los pajaritos, de las flores, también había un mundo maravilloso en el mundo microscópico. Distintas formas, distintos tamaños de distintos seres que vivían en este mundo microscópico. Bacterias, protozoos, hongos, etcétera, 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 se movían cual estrellas fugaces en este mundo microscópico que el ojo humano no podía ver a simple vista. Siguiente. Pero fue recién, en el año 1837, ¿por qué no decirlo? Si el hombre ya ha vivido miles de años, hace muy poquito tiempo, hace menos de 200 años, que el hombre por primera vez a través del microscopio descubrió la levadura, que es creación del Eterno, pero por primera vez el hombre lo pudo ver y distinguir la levadura. Y ya en el 1850, el famoso francés Louis Pasteur descubrió el proceso de la fermentación producida por la levadura. Por lo tanto, nosotros podemos ver que desde el primer Pesaj que el Eterno mandó a guardar a su siervo Moshe para que sacara a su pueblo de Egipto, hasta que y por supuesto en ese Pesaj, en ese primer Pesaj de Moshe, a cargo de Moshe, el hombre todavía en forma específica, podemos volver a la pantalla, no sabía determinar en específico qué es lo que producía que se levantara el pan cuando le echaban esto que habían desde Doncor, por decirlo, en el antiguo Egipto, distintas culturas de generación en generación habían entendido que cuando metían un trozo de masa añeja dentro de harina fresca y lo mezclaban con agua, el pan aumentaba de volumen, leudaba, ¿no es así? Ellos sabían que eran masas añejas, lo que hoy se conoce, por supuesto, y hasta el día de hoy incluso se puede producir artesanalmente en nuestros hogares las famosas masas madres, ¿no es así? Que no es más que agua con harina que se deja fermentar
pero en estricto rigor lo que leuda es la levadura, pero la levadura era esto que se descubrió con el microscopio, este ser vivo que pertenece al reino fungi, al reino de los hongos, que son millones y millones de especies de hongos. Son tantas las especies de hongos que hay incluso especialistas que se dedican al estudio de los hongos, en una rama de la ciencia que se llama micología, el estudio de los hongos. Entonces, este ser vivo, ya vemos que la levadura la tenemos identificada porque es un ser vivo igual que nosotros. Hay miles de tipos de especies de levaduras. Evidentemente hoy en día lo que nosotros compramos en los negocios, en los supermercados, es una levadura que es de un solo tipo, pero no es la única levadura que existe. Es la levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae, que el amado Siervo tiene un tema que te recomiendo escuchar sobre las propiedades médicas de la levadura, donde nosotros podemos adquirir levadura que tiene una serie de vitaminas, por eso te invito a ver el tema. ¿Sí? Pero no es la única levadura, esa levadura que nosotros compramos en nuestros supermarket es una levadura que ha sido elegida por una serie de razones técnicas en cuanto a que es una levadura que es fácil producirla, mantenerla, fabricarla, pero no es la única levadura. Hay miles de tipos de especies de levadura. Entonces las levaduras también se parecen a nosotros, porque así como son seres vivos, también nosotros somos todos seres humanos, pero todos somos distintos, ¿no es así? Unos somos más bajitos, más chaparritos, otros más altos, otros más blanquitos, otros más negritos, unos son más bonitos, otros son súper bonitos, ¿sí? Todos somos distintos, igual que las levaduras, que estos seres vivos microscópicos que el hombre hace pocos años, menos de 200 años, miró por primera vez. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Otro concepto importante en la levadura es que, y nosotros tenemos que entender como creyentes en Yahshua HaMashiach, es que la levadura vive en nosotros. Vive en nosotros. Nosotros estamos llenos de levadura. Les estoy hablando desde el punto de vista físico, fisiológico, porque hay una levadura que habita siempre en nuestro cuerpo, en distintos sistemas, principalmente en el aparato digestivo. Esa levadura se llama, y muchos de ustedes la conocen, pero quizás no saben que es una levadura también, se llama cándida. La cándida está en nuestras bocas, en nuestra cavidad bucal, en nuestro intestino, principalmente el intestino grueso, a veces está también en el aparato genitourinario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vive en una relación de simbiosis con nuestro cuerpo. A veces me refiero a que siempre está en nuestro organismo. Siempre hay levadura, siempre hay cándida adentro de nuestras bocas. ¿Sí? Entonces lo que les quiero traspasar, amados Ajim, es que es necesario, por supuesto, consagrarse. Pero por más que nos santifiquemos, siempre en nuestros cuerpos vamos a tener levadura. Porque ahí está la cándida, ¿no es así? A veces esta cándida bajan un poquito las defensas, sobre todo en los bebés recién nacidos que tienen su su sistema defensivo un poco inmaduro. Volvamos a la pantalla. Entonces estos bebés y muchos de ustedes, sus médicos, a sus bebecitos le ha salido ese típico sarpullido como gránulas de sémola adentro de la boca por la parte interior de la mejilla o en la lengua, y tu médico Ajot
te da generalmente que le limpies con agüita de bicarbonato para que se le pasen esos hongos porque son cándidas en la boquita del bebé, por ejemplo. Y con el bicarbonato generalmente se pasa y se va, pero las levaduras siguen habiendo. Levadura tenemos desde que somos bebés, abrimos nuestra boca, todo arrabal eterno tenemos el primer contacto con nuestras madres y agarramos su pezón para alimentarnos y ya, ahí están las levaduras. Y para siempre en nuestra cavidad bucal y en nuestros intestinos. Y después cuando ya somos grandes y salimos al exterior, la levadura está por todos lados, ¿no es así? Por lo tanto andamos encima de nuestra piel con levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario que nos santifiquemos, es necesario que seamos celosos en guardar el mandamiento, la mitzvah, de sacar el pan con levadura de nuestras casas. ¿Y la levadura que tenemos en nuestras casas? Sí, claro. Y el Eterno ve con agrado que cumplamos la mitzvah como Él lo manda en su bendita Torá. Pero no tenemos que perder de vista que por más que nos afanemos en sacar, y que lo tenemos que hacer, no quiero confundirte también, no los quiero confundir a Jim, que tenemos que sacar bien la levadura y el pan con levadura de nuestras casas para celebrar la gran fiesta de Hamatzah. Por más que nos esforcemos, nunca vamos a poder sacar toda la levadura. Porque para sacar la levadura es un decir, tú hasta quizás tendrías que sacar a tu esposo. Si tu esposo tiene la boca llena de levadura, ¿no es así? ¿Te imaginas metiendo en una bolsa de basura a tu esposo? ¿Qué sería eso? No es eso. ¿Y por qué el Eterno permite que nosotros tengamos levaduras en nuestro organismo? Porque de alguna forma, ¿qué nos está diciendo el Eterno? El Eterno nos está diciendo, mira, hijito mío, por más que te esfuerces en sacar la levadura siempre va a estar ahí. Porque de alguna forma esta levadura que habita en nuestros organismos es representación del pecado original que cometieron nuestros padres en el jardín del Edén. Y eso lo traemos todos desde el momento de nacer y nos lleva a la muerte, ¿no es así? Por lo tanto, el Eterno nos está diciendo, de alguna forma, como el siervo nos mostraba en Pesach, ¿no es así? Nos mostraba una hoja con todos los decretos de muerte que teníamos y que el Eterno cuando aceptábamos su único sacrificio precioso de su sangre bendita en el madero que dio por amor por todos nosotros, cuando nosotros aceptábamos eso, el Eterno veía la sangre del Cordero encima del acta del decreto de muerte que teníamos. Asimismo, el Eterno, cuando nosotros lo aceptamos en nuestras vidas, abrimos nuestro corazón, el Eterno como que nos ve toda la levadura que cargamos en nuestros cuerpos en forma fisiológica, no por enfermedad, y nos ve como seres sin levadura. ¿Sí? Pero la exigencia que nos hace el Eterno no es solo sacar la levadura física del pan con levadura y la levadura que tengamos en casa, sino que el Eterno como que nos dijera, y como nos dice en la palabra, mi yugo es fácil, ¿no? Ligera es mi carga. Es como cuando la gente como que toma la Torá y dice, esto es muy difícil para mí, es una carga muy pesada, son muchos mandamientos, pero nosotros a través de las enseñanzas del Naví, de los distintos Roim y Sakenim que nos ministran con mucho amor semana a semana, hemos entendido que ni siquiera es el peso de mi Tanaj lo que tenemos que cumplir, sino que es mucha más liviana la carga, porque nosotros podíamos sacar del peso de esta Tanaj, que tenemos que estudiar de Bereshit a Apocalipsis, pero mucho de la palabra que hay acá no nos toca cumplir, ¿no es así?
Hay mandamientos para mujercitas que a mí no me tocan porque yo soy varón. Hay mandamientos para los casados que a lo mejor no te tocan porque todavía estás soltero. Hay mandamientos para los levitas que no todo al pueblo le tocan porque no todos son levitas. Por lo tanto, el yugo, el peso de lo que debemos cumplir es mucho más liviano, porque el Eterno es bueno y es compasivo. Y de la misma forma, el Eterno, porque es bueno, y Él sabe que sería una carga gigantesca pedirnos que sacáramos toda la levadura de nuestro cuerpo, Él lo único que nos pide, eso sí, como exigencia, ya en la parte espiritual, por decirlo, es sacar la levadura de un rinconcito de nuestro cuerpo. Y ese rinconcito de nuestro cuerpo se llama corazón. No importa que tengas levadura en el intestino, sobre tu piel, en tu pelo, en tu cavidad bucal, en tu cavidad nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo único que te exijo, hijo mío, es que saques la levadura de este órgano pequeñito que tienes en el centro de tu cuerpo que se llama corazón. ¿Amén? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces el hongo es un ser vivo microscópico, no se ve, tampoco se ve el pecado muchas veces del hombre. Y como vemos en la imagen, hay un varón buen mozo, bien peinadito, bien perfumadito, cara de bueno se le ve, pero así como la levadura no se ve porque es un ser microscópico, muchas veces el pecado no se ve, no lo ve el pecador, pero ¿cómo se ve el pecado de ese hombre? Ese hombre que está ahí en la diapositiva bien presentado, vamos a saber su pecado, que no lo vemos, cuando vengan los efectos de su pecado. Porque, por ejemplo, podríamos decir que este varón, buen mocito y ordenadito que está en la diapositiva, tiene un amante y está en adulterio. Y eso en su vida le va a traer consecuencias, ¿sí? De la misma forma, aunque nosotros no veamos la levadura porque es un ser vivo microscópico, vemos los efectos de la levadura en el corazón del hombre que lo infla de orgullo, de hipocresía y de mentira. El hipócrita, el orgulloso, esconde sus intenciones y verdadera personalidad. Volvamos a la pantalla. Finge una cualidad que no tiene, finge un sentimiento que no siente, finge una virtud que no posee, finge una opinión que no comparte para quedar bien con los demás. En resumen, en su corazón no siente lo que dice. Pero nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos exhorta a que no seamos hipócritas, que saquemos la levadura de nuestro corazón, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Siguiente diapositiva. Otra característica de la levadura es que son seres unicelulares, o sea, el cuerpo de la levadura es solo una célula, como se ve en esa diapositiva. Solamente en una célula y ya ella está. No necesita de nadie más. Ese es su cuerpo, una sola célula. Generalmente son esféricas, pero la característica principal que uno puede ver en el estudio de la Torá, al ser estos seres vivos microscópicos unicelulares, es que son autosuficientes. No es como nosotros que somos seres pluricelulares, estamos formados por millones de células y además esas células se juntan en distintas funciones y forman distintos órganos y cada órgano depende de otro, ¿sí? En cambio la levadura es una sola célula, por lo tanto es un ser autosuficiente. Se reproduce sola,
come sola, crece sola, se pone triste sola, hace todo solo. Es autosuficiente. Representa, por lo tanto, al hombre que con autosuficiencia, cuando tiene un corazón lleno de levadura, cree que puede salvarse por sí mismo. Gran error, porque lo único que nos hace salvo es la sangre preciosa de nuestro don Yahshua HaMashiach. Pero lo que nos exige el Eterno es que saquemos la levadura de nuestros corazones. Siguiente. Otra característica de estas levaduras, como se ve en la imagen, es que a pesar de ser organismos conformados por una sola célula y por lo tanto autosuficientes, tienen la costumbre de agruparse en colonias, como se ve en la diapositiva, o sea, juntos. Les gusta, así por decir, no sé si se utilizará ese término acá, como que les gusta comadrear, ¿ah? Les gusta juntarse a conversar, pero se ven en las colonias aparentemente juntas, pero son desunidas, ¿sí? Entonces, es como que representa en la vida del creyente cuando vienen muchas almas, pero no vienen con un corazón entregado a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y quieren agruparse solamente porque quieren ver qué pasa. Muchos congregantes lamentablemente llegan con la intención de querer ser profetas, de querer ser el director de la Jalel, de querer ser profetisa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que en el cuerpo del Mashiach, en la bendita Kehilá, todos somos partes distintas y debemos unirnos para funcionar como un solo cuerpo. No todos podemos cumplir la misma función. ¿No es así? Siguiente. Este paisaje bonito que les muestro ahí con arbolitos, plantas, es para ilustrarles que las levaduras viven en todos lados. Ya ni siquiera lo que habíamos comentado anteriormente en nuestros intestinos, en nuestra cavidad bucal, sino que las levaduras están en el aire en suspensión. En este momento, aquí en la misma Kehilá adentro, afuera en la calle, en sus casas, hay muchas levaduras en suspensión en el aire en forma de esporas. Están en el suelo. Estaban, por ejemplo, en el suelo del Mishkan, del Beit Hamikdash. Por supuesto que las levaduras están aquí en el suelo de la congregación. Están en todo lugar. Están encima de las frutas. Están encima de las flores. Esto representa que en todo lugar hay un hijo de Israel. Como que las levaduras, al estar en todos lados, como que se asemejan al pueblo que fue disperso por su pecado a los 4 puntos de la tierra. En todo lugar entonces hay un hijo de Israel que debe hacer teshuvá y que debe preocuparse y ocuparse de sacar la levadura de su corazón. Siguiente. La levadura tiene otra característica muy especial. No necesita para vivir ni luz solar ni oxígeno, que para los seres humanos son vitales, ¿no es así? Sin oxígeno no podemos respirar y la luz solar la necesitamos para sintetizar una infinidad de vitaminas y procesos metabólicos en nuestro organismo. Pero la levadura no necesita eso, no le gusta el sol. De hecho, los que son buenos cocineros o chefs, y que muchos quizás aquí o allá en la Kehilá mundial, preparan sus masas madres en casa y saben que la masa madre preparada artesanalmente con harina, agua, lo mejor para que crezca la levadura es guardarla en un mueble que no reciba luz, en el lugar bien encerrado, porque no necesita luz solar ni oxígeno la levadura. Eso representa
que en el creyente que tiene lamentablemente todavía levadura en su corazón, es porque no ha aceptado en su corazón el sacrificio verdadero de nuestro don Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, el Eterno no puede derramar de su bendito Ruach HaKodesh porque en su corazón está lleno de levadura. ¿Y cómo va a entrar el bendito Ruach HaKodesh en una persona que tiene todo su corazón ocupado por levadura? El sol de justicia, que no necesita una levadura, la luz solar, que no necesita una levadura, es representativa del creyente que no ha creído en el sol de justicia, como dice el profeta Malají, que representa a nuestro don Yahshua HaMashiach. Y el oxígeno, que es la molécula vital, que conforma más o menos el 21% del aire, que es esta mezcla de gases, que es fundamental para la vida, porque respiramos a través de los pulmones el oxígeno y oxigenamos todo nuestro cuerpo, es representativo del bendito Ruach HaKodesh, del aliento de vida. Incluso nosotros podemos ver, haciendo una analogía, que por el bicho hubo mucho encierro, como que al hombre lo encerraron igual que a levaduras. Y como nos encerraron a nivel mundial, nos dejaron con poca luz solar y con poco oxígeno fresco, porque cuando estábamos encerrados con el bicho, cuánto deseábamos y anhelábamos salir al campo a respirar aire puro en un día de paseo. Y este encierro por el bicho hizo que la levadura en muchas casas lamentablemente creciera, al igual como crece la masa madre. Aumentó el pecado, aumentó la violencia intrafamiliar, los femicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Otra característica de la levadura es que la levadura se reproduce asexualmente, ¿sí? O sea, se autorreproduce. Es una reproducción asexuada por un mecanismo de reproducción que es muy conocido en la biología, que se llama gemación. Y ahí les muestro una foto de lo que es la gemación. De la misma pared de la célula de este hongo empieza a crecer como un hijito hasta que, como se ve muy claramente en la foto, hasta este hijito va creciendo, creciendo y se despega de la levadura principal. Esto representa lo que estamos viendo en los tiempos finales, en que el hombre, como tiene su corazón lleno de levadura, hace cosas abominables ante los ojos del Eterno. Muchos hombres en este mundo creen que no necesitan casarse, no están dispuestos a cumplir con la bella mitzvah que el Eterno nos da de tener nuestras esposas, no quieren tener hijos, prefieren tristemente las personas tener 3 gatos, 5 perros y un loro, ¿no es así? Y peor que eso, y que simboliza al hombre con un corazón lleno de levadura, muchas personas, seres humanos, están teniendo vientres de alquiler, cosa abominable a los ojos del Eterno, y no solo eso, sino que encargan un espermatozoide a un banco de esperma con características físicas del hijo que quieran tener. Son seres con el corazón lleno de levadura que tienen tanta levadura en sus corazones que como que niegan al sol de justicia, no lo quieren aceptar, por lo tanto asumen conductas similares a las levaduras que hacen esta reproducción asexuada y creen estúpidamente que ellos pueden, igual que como una levadura, ser autosuficientes en reproducirse, y no solo eso, sino que con las características genéticas que ellos quieren tener. Siguiente. En cuanto a la temperatura, la levadura está agradada a la misma temperatura corporal del ser humano. La temperatura ideal para que la levadura se multiplique y crezca son más o menos 37, 38 grados. Por lo tanto, en nuestro organismo, la levadura está feliz.
está así como de vacaciones en una playa, tomando una caipiriña, ¿no es así? Así que eso es muy importante, llama la atención. Pero sabemos además que hay dos temperaturas extremas, el frío extremo y el calor extremo. Y ahí en esa diapositiva le pongo a la izquierda el ejemplo de una que llega a dar frío, esa foto, lleno de hielo todo, y la levadura tiene la característica de que es capaz de sobrevivir a la congelación. Son capaces de hibernar, igual que un oso. Y cuando ven que la temperatura baja mucho, se comienzan a preparar igual que los seres humanos, abrigándose, como que cuando nosotros nos abrigamos. Y el abrigo hace que se transformen en esporas, ¿sí? Sobreviven a la congelación. Esto nosotros lo podemos relacionar con las enseñanzas que hemos recibido en la Quisquilá, con el aliento frío. De alguna manera, el aliento frío, ¿sí?, que es la humillación del hombre. Porque de alguna forma la levadura, cuando está en un ambiente tibio, está feliz, que es a la temperatura corporal nuestra. Pero nosotros, el Eterno dice que por tibio nos va a vomitar de su boca. Necesitamos tener el aliento frío o el aliento caliente para agradar a la Abacadosh. Y este aliento frío, como nos ha enseñado el Naví en esta Quisquilá, el aliento frío es la humillación del ser humano y el aliento caliente es la exaltación que da el ser humano a la Abacadosh. A pesar, por decirlo, de la levadura ser autosuficiente y porfiada, cuando baja la temperatura, comienza a abrigarse y siente que las condiciones no son las mejores. Como que siente de alguna forma el aliento frío que siente el ser humano cuando ya cae en mucho pecado y empieza a humillarse. Hoy, lamentablemente, por el pecado del hombre, el hombre ha querido parecerse a una levadura que, como hibernan en esporas en el hielo, el hombre ha hecho bancos de óvulos, bancos de espermatozoides que congelan. El hombre es tan necio que se congela a sí mismo, porque hay empresas que ofrecen a los fallecidos congelarse para despertar como en 100 años más, a ver si hay alguna poción mágica que descubrieron en 100 años más que dé la vida eterna. Entonces esto es muy similar. Son hombres, por supuesto, que toman esas decisiones porque tienen su corazón lleno de levadura. Y tristemente, claro que van a despertar, pero para la segunda resurrección, que es para muerte. Y en el otro extremo de la diapositiva, donde se ven estos bosques tremendos, con mucho fuego, es cuando la levadura, es porque la levadura muere a las altas temperaturas. Y no son tan altas las temperaturas a las que muere la levadura, muere ya más o menos a los 60 grados Celsius, la levadura se muere. Así también, el hombre que tiene levadura en su corazón necesita necesariamente ser pasados por fuego a alta temperatura para que muera la levadura de su corazón, quitar la levadura de su corazón, hacer teshuvá y que venga el aliento caliente a él para exaltar a nuestro Elohim con todo su corazón. Siguiente. El proceso más importante que hace la levadura es el de la fermentación. Y la fermentación se produce adentro del cuerpo de la levadura. La fermentación de la levadura es similar a nuestra digestión. Comemos algo, lo digerimos, sacamos los nutrientes que necesitamos de lo que comemos y después expulsamos los desechos en nuestros excrementos y orina. La levadura lo mismo. La levadura come,
procesa lo que necesita dentro de su cuerpo, que es una sola célula, y los desechos que bota la levadura, igual que nosotros, de lo que no ocupó, esa es la fermentación. Vamos a ver el primer punto, que es el alimento. ¿Qué le gusta comer a la levadura? Azúcar. Le gusta el azúcar. Porque para crecer es precisamente lo que necesita, y para multiplicarse necesita el azúcar. Veamos la anterior. ¿Y de a dónde obtiene el azúcar, su alimento, la levadura? Lo obtiene del grano del cereal. Distintos cereales que se pueden usar para preparar el pan. Básicamente en la Tanaj literalmente sale el trigo, la cebada y el centeno. Pero también se pueden utilizar otros cereales. El pueblo usó otros cereales como la espelta, la avena y otros más. Pero la parte que le gusta a la levadura del cereal es, en la diapositiva, el endospermo, que es el 80-85% del grano del cereal. Y el endospermo es pura azúcar, azúcar. Por eso a la levadura le fascinan las harinas, porque están llenas de azúcar. Lo mismo al hombre que tiene su corazón lleno de levadura. Porque ¿qué quiere el corazón hipócrita, el corazón que tiene orgullo, el corazón que está lleno de levadura? ¿Qué le gusta recibir? Le gusta recibir cosas dulces, le gusta ser adulado, porque así crece, se alimenta la levadura de su corazón, aumenta la hipocresía de su corazón. Cuídate, Ajim, de los aduladores, ya que la única función de los aduladores es destruir al prójimo. Ejemplos tenemos en la Tanaj, como por ejemplo el hijo del rey David, Absalón. El ser humano que quiere y tiene la intención, como pide nuestro don Yahshua HaMashiach, de sacar la levadura de su corazón, como Él nos exige, necesariamente tiene que estar dispuesto a no escuchar cosas dulces, como la levadura. Necesitamos necesariamente que nos exhorten. Y todo arrabal eterno, que Él, en su amor precioso por su pueblo, levantó Naví en este lugar lejano, ciudad donde se adoraban a potestades demoníacas, que Yahshua HaMashiach las reprenda, y el Eterno permitió que en este lugar se levantara Mishkan, se levantara Naví y se pronunciara el nombre bendito de nuestro don Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Bendito Yahweh. Toda Rabá Kadosh, por la compasión y amor que tienes con tu pueblo. Entonces, Ajim, necesitamos exhortación. En Chile se dice que nos peguen en los cachos. No necesitamos que nos den dulce, que nos den adulaciones. Por eso el Naví entra a la oficina y te exhorta, pero te exhorta con amor. Porque te peguen los cachos, pero después te da un dulce como un niño. ¿No es así? Y quizás tú a veces sales un poquito, ¿por qué no decirlo? Cabizbajo, con algunas lágrimas en los ojos, pero con un dulce. Porque esa exhortación que da el Naví va a ser para mejorar tu vida, va a ser para caminar en el mundo como una matzá, con un corazón sin levadura y lleno del bendito Ruach Kodesh. Aleluya. La siguiente, el producto de desecho, ya cuando la levadura está bien gordita, ya no puedo más azúcar, me gustaría comer más azúcar, pero ya no puedo, ya estoy que reviento de azúcar, y ya se producen los materiales de desecho que les coloco ahí en esa diapositiva bastante sencilla. Las glucosas son, hay distintos tipos de azúcares, cada alimento tiene su azúcar, pero todas son azúcares, ¿no es así?
en el proceso de fermentación el resultado final es que se produce un poco de energía, se produce dióxido de carbónico o anhídrido carbónico, que es el CO2, y se produce alcohol, etanol, ¿sí? Que ahí está la fórmula del alcohol. De alguna forma, vamos a irnos solo al ejemplo del pan, en la fermentación, en el desecho que produce la levadura, que es lo que leuda la masa, lo único que queda dentro de la masa es el anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque el alcohol que produce la fermentación de la levadura, el alcohol se evapora en el proceso del horneado del pan y se evapora. En cambio, el anhídrido carbónico, el CO2, permanece en burbujas adentro del gluten del cereal. Y eso es lo que le da la esponjosidad al pan, el aumento de volumen. Por lo tanto, si uno ve en el proceso del pan, ¿qué es lo que nos entrega la levadura? En estricto rigor nos entrega muerte. ¿Y por qué, Roe? Miren, la levadura, cuando el amado siervo, el Nabí, nos enseña en los temas médicos que es buena para la salud porque tiene muchas propiedades nutritivas, es levadura viva, ¿sí? Pero cuando nosotros horneamos el pan a alta temperatura, ya sabemos que la levadura es poco resistente, ya más de 60 grados muere, por lo tanto en el pan la levadura murió. El alcohol, como producto de la fermentación en el pan, ya no existe porque la temperatura del horneado lo evaporó. ¿Qué es lo único que quedó? Un gas de desecho que existe en el aire, que también está en nuestro cuerpo, que es lo que nosotros cuando botamos el aire ya contaminado de nuestro cuerpo, es un aire, exhalamos CO2, ¿no es así? Que es como el material de combustión, no nos sirve para nada. Por lo tanto, la levadura en el pan, que es lo que quiero darme a entender, no tiene alimento, no hay alimento, no entrega ningún alimento. Lo único que entrega la levadura en el pan leudado, son elementos agradables a nuestros sentidos, como le pasó a nuestros padres en el pecado original en el jardín del Edén, y como le pasa al hombre constantemente en el mundo que cae a las tentaciones, porque se va atrás de sus necesidades, que le abren sus sentidos a lo carnal, a lo terrenal, no a lo espiritual. Entonces, eso es lo que nos da un pan con levadura. No como el maná que cayó del cielo, que es símbolo de un pan del cielo, que era un pan sin levadura. Y por eso el pueblo no estuvo conforme con el maná. No le gustaba el maná porque no era esponjoso, no les gustaba su aroma, no les gustaba su color ni su sabor. Pero la levadura sí que me da eso, lo agradable a mis sentidos, representación del cosmos, del pecado y de la muerte. Quieren algo esponjoso, agradable a sus narices, al olfato, el aroma, agradable a su vista, en el color más bonito del pan, y agradable a sus papilas gustativas, porque el pan les sabe más sabroso. Pero en estricto rigor no hay alimento, solo una molécula que para nosotros es de muerte, que es el CO2. La siguiente diapositiva, Beba Calla.
¿Y por qué le digo de muerte? Porque en la antigüedad, cuando fermentaban con levadura en grandes bodegas de vino, que se usa mucho la levadura, en estos grandes depósitos donde se producía la fermentación alcohólica con levadura, antiguos, ya por supuesto está todo industrializado, controlado en tecnología, pero antiguamente los trabajadores a estos lugares donde se producía fermentación por levadura, había mucha concentración de CO2, por lo tanto tenían que bajar con mucho cuidado en la antigüedad a los subterráneos donde, por ejemplo, fermentaban vino y habían cavas de vino, porque se aumentaba mucho la concentración del CO2 y podían morir por intoxicación por dióxido de carbono. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ir viendo un poco más rapidito. Aquí les pongo un esquema, se los dejo, los vamos a revisar muy rápidamente porque después ustedes lo escriben. Hay miles de citas en la Tanaj que nos hablan sin levadura, con levadura. Sin levadura ya sabemos, este es un repaso, que es matzá, es algo dulce, eso significa la matzá, algo dulce a la boca, como la Torá. Significa devorar ávidamente por su dulzura. Y con levadura es hametz, ahí yo les dejo la palabra en hebreo, con las letras en hebreo, y el hametz, que es con levadura, o cuando también dice leudado en la Torá, significa algo ácido, algo agrio, lleno de amargura, porque eso es lo que tiene el corazón del hombre lleno con levadura, amargura, incluso tiene un concepto de ser violento. La siguiente. Y son muy poquitas las porciones de la Torá, yo se las voy a dictar rápidamente para que después ustedes la anoten en casa, que sale la palabra levadura literalmente, no como pan con levadura o pan sin levadura como lo vimos en la diapositiva anterior. Esta palabra levadura o fermento, si ustedes lo quieren, sale en la Tanaj como la palabra seor. Seor. Y está en Shemot capítulo 12, versículo 15, Shemot capítulo 12, versículo 19, Shemot capítulo 13, versículo 7, Levítico capítulo 2, versículo 11 y Devarim capítulo 16, versículo 4, que es una cita que hace poquitos días estudiamos con el siervo en la fiesta. Pero esta palabra seor deriva de una raíz principal que se escribe igual que la palabra seor como lo ven en la diapositiva, que es sha'ar, sha'ar. ¿Y qué significa sha'ar? Significa hinchar, hinchar, algo que se hincha. La hinchazón, nosotros sabemos como seres humanos que generalmente tiene connotaciones negativas. Sí, que el Eterno nos lo permita, pero si nos levantamos en una mañana y en el baño nos miramos al espejo y nos vemos la cara hinchada, así como un membrillo, nos preocupamos. Le avisamos a nuestra hija, llévame al dentista, por favor. ¿Sí? Porque el hinchazón tiene un concepto donde las personas se preocupan, algo está pasando, ¿no es así? O la hinchazón de la pared de un volcán, cuando los geólogos ven muy preocupados que la ladera norte de un volcán se hincha y está a punto de producirse la explosión, como pasó, por ejemplo, en la tragedia del volcán Santa Elena en Estados Unidos, que vieron que la pared del volcán se hinchaba y después vino la tragedia. También la hinchazón en los bolsillos, que si bien es cierto y damos toda rabia al Eterno, que con un trabajo honesto Él nos da lo suficiente y está bien, y yo te deseo, Ajod, que ganes mucha plata y para que puedas llevar la parnasá a tu casa, pero también la hinchazón en los bolsillos no es buena, es negativa. El Eterno no es así, nos le recomendó al rey Shlomo, Salomón, no acumula riqueza. Porque si nosotros tenemos los bolsillos muy hinchados de dinero, es porque no estamos bien. Hay levadura en nuestro corazón porque no estamos compartiendo con nuestro prójimo. Y ni hablar de la hinchazón que estudiamos cada
fiesta de Hamatza, que es la hinchazón que genera en el hombre el orgullo, el andar inflados, creyéndonos la gran cosa. Por eso el Eterno, como condición sine qua non, nos dice: mi yugo es liviano, yo soy un Elohim de amor, te exijo poquito, hijo, saca la levadura de tu corazón. Tu corazón es chiquitito comparado al resto de tu cuerpo. Es chiquitito, mira el espacio pequeñito comparado a todo tu cuerpo en que yo te pido que no tengas levadura. Vamos a ir, para finalizar, a ver 3 ejemplos de la palabra hinchazón que están en la Tanaj. Primero, podemos ver la siguiente diapositiva, en el becerro. El becerro de oro, hay hinchazón. Vamos a ir a Shemot, capítulo 32, versículo 20. Shemot 32, 20. En Shemot 32, 20 dice el Eterno. ¿Lo tienen, Ajim? Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Estas personas, estos hijos de Israel, ¿sí? En Shemot 32, 20, dice la tradición judía verdadera que los que habían idolatrado en su corazón, porque tenían un corazón con levadura, se vieron hinchados sus vientres y murieron. ¿Y por qué murieron? Por hipócritas, por tener un corazón lleno de levadura. Porque lo que nosotros aprendemos en la historia del becerro de oro, de la idolatría, de la orgía horrible que hizo el pueblo ante los ojos del Eterno, los 3.000 que mueren a espada a manos de los levitas eran perversos de marca mayor, ¿sí? Así como Hamán, el perverso de la historia de Esther, perversos. Los levitas les advirtieron: no hagas esto, salte para allá, déjame tranquilo. Perverso. Pero de esos murieron 3.000 espadas, muertos por los levitas, celosos de nuestro Elohim. Pero mucho pueblo, y no me cabe duda que muchos más que 3.000, murieron cuando Moshe muele el becerro de oro y les da a beber, ¿por qué no decirlo?, esta especie de aguas amargas formada por el polvo del oro y por el agua. Eran israelitas que no habían aparentemente sido tan perversos y adorar abiertamente en la orgía que hicieron delante de ese becerro del demonio. Quizás se quedaron tranquilos muchos de ellos, parados, mirando, fingiendo, haciéndose los religiosos, pero en el fondo de su corazón se gozaron con la idolatría, porque tenían un corazón lleno de levadura. Y eso, por tener su corazón lleno de levadura, al tomar el agua con el polvo de oro, hizo que se hincharan, igual que el pan que sacó Siti del horno en el antiguo egipcio. Tremendo. Eso de alguna forma representa una sombra de lo que había de venir hasta estos últimos días. Todo Arrabal Eterno, que ha levantado profeta para su pueblo, y él, con mucho amor, nos advirtió a toda la congregación a nivel mundial de Apocalipsis 13. Es lo mismo, es una sombra de lo que había de venir. Así como tomaron del agua con oro en los tiempos de Moshe
y murieron con el vientre hinchado por su idolatría, en estos tiempos, tú sabes lo que le dieron a la gente en Apocalipsis 13. Lo mismo, agua mezclada con otro metal. Si alguno tiene oído, oiga. Porque de alguna forma el Eterno trae juicio justo a los que son hipócritas dentro de su quejilá. ¿Por qué no decirlo? Han sido irreverentes al Abacadosh y han tratado de lo peor al siervo que el Eterno, al Nabí, que el siervo por amor al pueblo ha levantado en este lugar. Fingieron hipócritamente estar en una quejilá, pero se gozaban con la idolatría. Quizá uno no los veía, eran muy religiosos, pero el Eterno, así como con las aguas con oro en los tiempos de Moshe, le hizo a ellos se lo buscaron, beber de agua, tú sabes con qué. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Y para terminar un poquito este punto, no es casualidad, Jim, no es casualidad porque el Eterno es perfecto. El Eterno es perfecto. No es casualidad que eso, dado por reportes médicos internacionales, en distintas comunidades científicas médicas, incluso aceptado por muchos gobiernos. Apocalipsis 13 está aceptado hasta las mismas autoridades del nuevo orden mundial, que la principal complicación que producen es la miocarditis. Y la miocarditis es hinchazón del corazón, que es grave, porque puede dejar al paciente con una insuficiencia cardíaca grave, que lo deje postrado, o con una limitación funcional muy severa, y hasta la muerte por infarto del miocardio. No es casualidad que los hipócritas hayan bebido del agua de Apocalipsis 13 y se les haya hinchado. ¿Qué se les hinchó? El corazón. ¿Por qué? Porque tenían un corazón lleno de levadura, eran hipócritas. Y el Eterno cumple su palabra, como en los tiempos de Moshe, la historia se repite. Vamos al segundo ejemplo. Otro ejemplo que les doy, amados Ajim, en el concepto de hinchazón, es la ofrenda de celos, la sotá, que ya pronto, un tiempito más, nos va a enseñar y refrescar el amado Roe Luis, que todos los Ajim a nivel mundial esperamos con mucho gozo y hambre de la Torá, que el Roe Luis nos ministre muy lindo las distintas parashot. Pero vamos a decir solo de la ofrenda de celos, que está en Números capítulo 5, 17 y 18. ¿Se acuerdan? Varios se acuerdan que el Cohen, cuando una mujer era sospechada por celos de su marido, ¿qué les hacía beber el Cohen? Aguas amargas, ¿sí? ¿Y cómo estaba conformada esa agua amarga en la ofrenda de celos? ¿Qué hacía el Cohen? Pescaba una vasija de barro con agua, se agachaba y recogía polvo del Mishkan, tierra del Mishkan. ¿Qué tenía esa tierra? Como lo hemos, todo Rabal Eterno aprendido hoy, que hay en el suelo y por todos lados levadura. Cuando del suelo del Mishkan el Cohen levantaba y echaba el polvo de tierra en las aguas amargas que se bebían en la ofrenda de Sotá, también estaba echando en el agua levadura. Y cuando la mujer había transgredido la Torá y había pecado y había sido amancillada, ¿qué es lo que producía estas aguas amargas? Hinchazón. Porque la mujer había cometido pecado porque tenía su corazón lleno de levadura, hinchazón de su vientre y muerte. Y otro punto interesante en este aspecto del hinchazón de la ofrenda de celo es que el Cohen, no por hacerle maltrato psicológico a la mujer,
sino porque los Kohanim siempre han sido celosos de la bendita Torá y de nuestro Elohim, advertían una y otra vez a la mujer, por muchas veces, para que dijera la verdad, porque si decía la verdad, a lo mejor tenía alguna opción. Pero si seguía con su mentira, si es que había pecado y se mantenía en hipocresía, lo que se iba a producir era el borramiento del nombre bendito de Yahweh en las aguas amargas. Porque el Abacadosh ama tanto a su pueblo que estaba dispuesto en esta ofrenda de celos a que su nombre, que es sobre todo nombre, Yahweh es su nombre, fuera borrado por amor a sus hijos, por el matrimonio, que es el núcleo de la sociedad, ¿no es así? De alguna manera, cuando, como nos enseñó el Nabí en esta fiesta, Yahshua HaMashiach se hizo maldición por nosotros y dio su vida por amor a su pueblo y muere en el madero, podríamos nosotros decir también que simboliza que Él borró su nombre por 3 días en su lecho de muerte hasta resucitar y declarar la victoria por la eternidad. Es así también que en estos últimos tiempos, todo Rabal Eterno ha levantado un Nabí en este lugar, el cual, igual que el Cohen, que con amor, con paciencia, exhortaba una y otra vez a la mujer: hija, declara la verdad, porque iba a ser borrado el nombre del Abacadosh, Yahweh. El siervo, el Nabí, siempre ha tratado de exhortarnos una y otra vez a que no cometamos la estupidez, la necedad de borrar el nombre del Eterno. Esa es la función del Cohen, esa es la función de un Nabí. Tristemente, muchos rechazaron a Yahshua HaMashiach, que es el mismo Yahweh, se fueron al judaísmo ortodoxo a estudiar Cábala, trataron de lo peor al Nabí levantado por el Eterno, y se cumple una vez más las profecías. Por su adulterio, toda esa gente que escupió en la cara al Nabí puesto del Eterno en este lugar, si no es hoy, en un tiempo más, tristemente, van a haber hinchado su vientre porque tienen un corazón lleno de levadura y van a tener la muerte. Por último, la lepra, no vamos a ir para allá por el tiempo, ahí les muestro una diapositiva, cuando el Cohen veía y sospechaba la lepra en la frente de una persona, uno de los elementos más importantes en la lepra, que es un tema complejo en la Torá, era cuando él, como dice, les dejo la cita, Vayikra, Levítico, capítulo 13, versículo 43-44, cuando en la llaga de lepra, el Cohen que estaba revisando al hijo de Israel veía que tenía hinchazón, era declarado inmundo, tamei. Por lo tanto, ahí también hay otro ejemplo de que cuando el hombre tiene un corazón lleno de levadura, se produce también una hinchazón física como manifestación en la lepra. La siguiente diapositiva y última. Por eso, amados Ajim, yo como hermano en Yahshua los animo a que caminemos un tiempo más, queda poco tiempo, Yahshua HaMashiach viene pronto, que sigamos caminando por el camino de la verdad, por este camino polvoriento, estrecho, en que nos atacan. Estás loco, estás aquí, te volviste loco. Sigamos adelante, porque el Eterno no nos va a dar hinchazón de ningún tipo. Todo lo contrario, el Eterno en Devarim capítulo 8, versículo 4,
le dice a su pueblo amado Israel que Él le dice: ¿cuándo se molieron tus ropas en los 40 años del desierto? ¿Cuándo se hincharon tus pies en el desierto? Nunca. Siempre anduviste con los pies deshinchados. Nosotros también, de la mano de nuestro don Yahshua HaMashiach, lo podemos hacer. Queda poco tiempo para entrar a la tierra prometida. Queda poco tiempo para que se produzca el Natsal. Saca el orgullo de tu corazón, Ajot. Que el enemigo no te robe la bendición. Yahshua HaMashiach viene pronto. Aleluya. Amén. Exaltemos al Eterno. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Exalta al fin. Bendito Yahshua HaMashiach. Toa Rabá, Bacadosh. Aleluya.